Hoy vamos a hablar de la espiritualidad y vamos a pensarla como espiritualidad encarnada. ¿Qué significa esto? Como ya sabemos, en Planeta Yo Soy venimos haciendo énfasis en recordar cuál es el verdadero sentido o la verdadera meta de desarrollar y desplegar todas nuestras prácticas espirituales, que muchas veces ocurre que como el viaje de reconexión, como decimos siempre, implica un movimiento que lo percibimos hacia arriba, en realidad es un movimiento hacia adentro, pero que lo percibimos en este plano hacia arriba, pues parece que ese viajar hacia planos sutiles a veces nos deja en una frecuencia muy volátil y quizás nos cuesta pisar un poquito más aquí en la Tierra. Entonces el proceso de reconexión implica acceder a planos elevados de conciencia, conectar con esas frecuencias divinas para también poder traer toda esa información a este plano dimensional con la finalidad de recordar que somos red, que estamos en el mismo planeta y que este tejido social pues se beneficia siempre pensando en colectivo, ¿no? Una lógica quizás un poco diferente a la que plantean los sistemas actuales. Ya sabemos que las exigencias que vienen desde la publicidad, los medios de comunicación, incluso a veces desde algunas políticas de gobierno, pues enfatizan el individualismo y enfatizan también pues esta lógica del sálvese quien pueda. No debemos olvidarnos entonces que si estamos en procesos de reconexión divina, pues tenemos una gran llave maestra para acceder a un potencial maravilloso y por supuesto toda esa energía potente, pues plasmarla en este plano. Nadie se salva solo. ¿Qué es esto de la espiritualidad encarnada y qué nos está pasando como humanidad? Que quizás nos vamos a terrenos donde la ilusión o la fascinación, pues en ocasiones tiene el poder de capturar nuestra conciencia y perdernos. Si visualizamos el viaje de reconexión como esta ruta divina que se halla en nuestra columna, que es una ruta que incluso muchas escuelas de la antigüedad también plantean, ¿no? La reconexión por el gran canal central para acceder al centro profundo del cerebro y desde ahí poder sumergirnos en esta infinitud que realmente nos permite comenzar a conectar con información que se halla en otras dimensiones más sutiles. Hay una ruta que es una ruta que cuando la empezamos a experimentar la podemos reconocer. Es una ruta certera. Y a veces cuando no hay mucha conciencia o cuando, como decía, quizás nos quedamos fascinados por lo fenoménico, que claramente en un proceso de reconexión, en un proceso de meditación profunda y de introspección profunda, van a pasar cosas a nivel de sensaciones, percepciones, incluso a nivel físico. Y muchas veces nos quedamos atrapados en eso que empieza pues a manifestarse y que es parte de la experiencia, pero que no es o no debería ser la meta buscada. Muchas veces en los talleres de canalización las personas me dicen, yo es que no veo ni escucho. Y yo digo, pues no hay nada que ver ni que escuchar, ¿no? Porque cuando buscamos ver o escuchar, por lo general lo hacemos desde la lógica de los sentidos físicos. Y como bien sabemos, los sentidos físicos tienen la particularidad, perdón, de brindarnos muchas posibilidades de habitar este plano dimensional. Evidentemente, si algún sentido físico falla, pues la vida en este plano, pues tendremos que adaptarnos, ¿no? Quizás se complique un poco y tendremos que adaptarnos. Entonces, no es desde los sentidos físicos que vamos a conectar con estos universos sutiles, sino desde otras instancias que tienen que ver con sentidos supraconscientes, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si nos quedamos enganchados en esa fascinación, es decir, en la fascinación producto de las luces, los destellos, la vibración que evidentemente se va a representar en nuestra psiquis de determinada manera. Pues la idea es dejar que eso suceda. A cada uno pues se le va a manifestar o se va el proceso a desarrollar de una manera diferente. Lo hermoso es poder contemplar cómo es que sucede en cada uno de nosotros para seguir subiendo por nuestra columna para acceder a ese espacio, ese gran portal de la conciencia. Porque si en el camino nos quedamos fascinados con los destellos y las lucecitas de colores,
pues lo más probable es que nos vayamos por una ruta de desvío, es decir, que nos perdamos. Y esto que lo traigo en una experiencia de meditación, es decir, que puede pasar en una experiencia propia de meditación, siento que es lo que está pasando en general, no, obviamente no a todo el mundo, pero es una tendencia que estamos viendo a nivel colectivo. Es decir, nos estamos quedando fascinados por las lucecitas de colores y en esa fascinación nos perdemos y todo el proceso de alguna manera se distorsiona. Entonces, si nosotros pensamos que la labor, por supuesto, que demanda pues una entrega, un silencio, un grado de introspección y de serenidad que es interno. Muchas veces vemos, ¿no?, en las redes justamente esta fascinación y este mundo de ilusión que cada vez está más en auge. Vemos en las redes pues mucha escenografía, mucha fachada. Recuerdo una anécdota que lo conté en algún momento en el Planeta Yo Soy de los primeros tiempos. Cuando yo tenía 15 años, dije, voy a meditar. Entonces me senté, ahí como pude, en posición de loto, me senté y dije, bueno, a ver, medito, claro, no tenía idea de cómo hacerlo y como no pasaba nada, porque no tenía técnica, porque no me había conectado con ningún tipo de información que me guiara, dije, ya está, lo que me falta es la túnica. Con la túnica voy a poder meditar y voy a poder ver todo eso que supuestamente se iba a ver. Entonces me acuerdo que voy a la habitación de mi mamá, tenía un armario muy grande y en la parte de arriba encuentro una cortina de lino y dije, esta es perfecta. Entonces agarro la cortina de lino, le hago un agujero en el medio y me la pongo como una especie de túnica y me vuelvo a sentar. Bueno, evidentemente ni con la cortina de lino pude acceder a ningún tipo de frecuencia ni pasó nada. Lo gracioso fue que dejé la cortina agujereada nuevamente donde estaba y al cabo de los meses, cuando mi mamá la encuentra, pues claramente quién agujereó la cortina y bueno, evidentemente la posibilidad era que fuera yo, porque mi hermana no hacía esas cosas. La cortina de lino, ¿no?, convertida en túnica, en mi ingenuidad a mis 15 años, pretendía canalizar la energía divina, ¿no?, casi como un elemento que tenía ese poder. Y evidentemente la labor estaba en mí, ¿no? La labor introspectiva, de sostener esa práctica, pues estaba en mí y bueno, fue como más adelante lo hice. Y quizás estamos también, igual que con la anécdota de la cortina de lino agujereada, quizás estamos también cayendo en esos juegos, ¿no?, en donde creemos que la fachada pues ya nos va a conectar. Y sería interesante comenzar a viajar hacia nuestro centro y conectar con realmente el poder que tenemos en nuestra capacidad de conectarnos. Cuando realmente accedemos y nos conectamos a frecuencias cristalinas, suceden muchísimas cosas. Primero, nuestro propio campo y por supuesto que un campo activado es un gran canal que propicia una irradiación poderosa en toda la red. De modo que es importante que inhalemos, volvamos al centro para recordar el verdadero poder que hay en una reconexión genuina desde la humildad. Porque el otro día que también trajimos un par de anécdotas, dijimos que bueno, que hay también mucho, incluso podríamos decir, no solo prejuicios, sino el otro día hablaba con una gran amiga, Flavia Rondina, arquitecta maravillosa, que está en Córdoba. Si necesita una arquitecta, pues pónganse en contacto con ella, la encuentran en Instagram como Arquitectura Amigable. Y hablábamos de esto y hablábamos también de los prejuicios, la soberbia espiritual. Hablábamos también del clasismo, ¿no? Hay como un cierto clasismo espiritual. Lo podemos ver en la anécdota que traje la semana pasada, esta anécdota donde había esta ilustración que de alguna manera mostraba cierta crítica social, ¿no?, o al menos invitaba a cierta reflexión. Y esta ilustración estaba publicada en un grupo de espiritualidad y una de las personas, pues, no solo hizo un comentario muy desagradable en referencia a un niño pobre, estos que se reproducen y no sirven para nada, sino que otra señora comentó que hacía esa publicación en ese grupo, ¿no?, como si fuera algo ajeno, como si lo que ocurre en la sociedad, lo que ocurre a nivel del cotidiano, en todos los niveles del colectivo, fuera ajeno a la espiritualidad.
Mientras sigamos separando lo espiritual de los problemas y de todo lo que ocurre en la sociedad, por supuesto que estaremos, desde mi perspectiva, estaremos tomando una ruta equivocada. Y como decimos siempre, lo espiritual también es político, dado que si estoy canalizando energía divina y estoy en conciencia de red, pues eso es un acto político. Político, recuerden, no partidario, sino político. Lo político como conciencia que también está mirando lo que ocurre alrededor, lo que ocurre en el planeta. Entonces, si como seres espirituales nos apartamos en nuestra sala de meditación, que está buenísimo, por supuesto, el silencio y la introspección, y yo le dedico mucho tiempo a ese silencio, claramente, creo que no deberíamos confundir la reconexión con ese momento solamente. Es decir, esa es una etapa que por supuesto es necesaria, ese silencio, esa introspección para que podamos realmente acceder a esa ruta divina, ingresar por el gran portal de la conciencia, hacer toda la labor energética que necesitemos para alcanzar niveles de coherencia, para que esa coherencia se pueda volcar luego en nuestros vínculos y allá donde vayamos, es decir, que de alguna manera esa coherencia beneficie a toda la red. Por supuesto que en este plano dimensional cada uno tiene su propia ideología, ahí estaríamos hablando de lo partidario, ¿no? Pero si podemos empezar a ver lo político como una serie de movimientos que creo que si nos designamos seres espirituales o nos sentimos conectados a la divinidad, lo primero que ocurre cuando nos conectamos a lo divino es que se nos abre el corazón. Y si se nos abre el corazón, pues sentimos el dolor del otro. Y si sentimos el dolor del otro y nos involucramos, quizás no podemos salvar el mundo solos. Esa es la clave, claramente. Uno no puede cargarse todo lo que ocurre en su ciudad a sus espaldas porque evidentemente no va a tener los recursos. Sin embargo, si empezamos a tener conciencia de red, la red unida, por supuesto que tiene ese poder de que cada uno desde su lugar, cada uno con sus propios recursos, cada uno con incluso la conexión de aquello que vino a hacer, porque todos vinimos a hacer algo muy preciso. Por eso también dedicarnos a lo que amamos es un gran aporte a la red, porque cuando nos dedicamos a lo que amamos estamos en una vibración coherente de conciencia y lo más probable es que podamos hacer esa labor amorosa en el colectivo. Entonces, esto de los prejuicios, de la soberbia, incluso del clasismo espiritual, ¿vieron el clasismo social, ¿no? Que hay personas que son clasistas y de alguna manera discriminan, ¿no?, a seres que están en otros niveles sociales, básicamente económicos, ¿no? O pueden ser culturales, económicos, pues también a veces vemos el clasismo espiritual, incluso prejuicios. ¿Cuántas veces escuchamos a personas, yo esto lo he escuchado muchísimo en los talleres, personas que dicen, no, es que mi marido no medita? Y bueno, a lo mejor el marido no medita, pero quizás el marido está en un nivel de conexión a su modo, quizás en el cotidiano el marido es mucho más solidario. Entonces, creo que tenemos que salir de determinados circuitos, porque son circuitos que nos encierran y que de alguna manera, si no los comprendemos, van a dejarnos en ese estadio de fascinación. ¿Y qué pasa con la fascinación? ¿Quién se fascina? El ego. Claramente el ego, como decimos siempre, hay que vigilarlo. ¿Por qué? Porque el ego suele apropiarse, suele tomar como suyos los procesos que implican un movimiento de la conciencia. Como ya sabemos que estamos habituados, por no solo esta vida, sino si vemos la historia de la humanidad, venimos hace mucho tiempo, de hecho, desde mi perspectiva, todo lo que se denomina historia de la humanidad corresponde a un gran periodo de desconexión. Esa memoria está en nosotros, está impresa en nosotros, la memoria que quizás nos conduce a determinadas prácticas egoístas. Hay que hacer todo un movimiento que implica estar atentos, implica decidir, implica observarnos, ¿no? El famoso observador, cuando logramos activar el observador, ¿con qué finalidad? Pues observar a qué, a quién, al que somos en este plano dimensional. Y el que somos en este plano dimensional, ya sabemos que este personaje está muy lastimado, está muy programado, este personaje pues repite historias incluso de su árbol. El observador va a permitir que podamos iniciar no solo una gran observación para recabar información, recabar datos respecto a, bueno, qué está pasando en nuestra vida y sanar. Todos queremos sanar karma, todos queremos evolucionar. Bueno, también ese observador nos va a ayudar
a vernos, a observarnos, a ver cómo estamos desarrollando nuestras prácticas o cómo estamos usando nuestras prácticas espirituales en el aquí y ahora, en el cotidiano. Creo que es una hermosa propuesta el invitar a nuestro observador a que revise nuestro nivel de verdadera solidaridad. Muchos de nosotros, de nosotras, hablamos de Jesús. De hecho, sé que muchas personas que están conectadas a la espiritualidad, incluso que canalizan, pues hablan del Maestro Jesús o canalizan a la frecuencia crística. Y luego, pues, desde el espacio de meditación para afuera, esas palabras, esos mensajes, esa vibración a veces la olvidamos. La idea es recordar que el mensaje no solo del Maestro Jesús, sino de todos los mensajes, nos hablan de la red, nos hablan de conciencia de red, nos recuerdan que somos red. Bueno, Dori nos saluda. Mariana dice, Cari, súper interesante esto, porque hay gente que le cuesta hacer introspección y es todo tan virtual. Saludos, Mariana. Bueno, y después Juan Carlos dice, buenas tardes, Karina, aquí presente, bendiciones desde México. Hola, Juan Carlos. Bueno, la introspección a veces cuesta, primero porque vivimos en un mundo que nos está todo el tiempo bombardeando con imágenes e invitaciones a salirnos del centro, ¿no? O sea, todas las exigencias del afuera, pues tienen que ver con ese movimiento que en vez de ir hacia arriba para conectar con el gran portal de la conciencia, nos desplaza hacia afuera, ¿no? En vez de ayudarnos a entrar en coherencia, pues los cuerpos empiezan a desarmonizar, los chakras empiezan a desarmonizar. Desde esos estados de ansiedad, pues claramente es difícil entrar pues en ese silencio interno y sostenerlo. Algo como para poder aplicarlo en el cotidiano es también estar atentos, ¿no? Regular el oído, todo lo que entra en nosotros, esto que decimos, los límites energéticos, desde mi punto de vista, no deberían estar puestos tanto para alejarnos de los tóxicos, ¿no? Que también es como otro prejuicio actual, sino los límites energéticos podrían ser utilizados con conciencia para, bueno, ir definiendo esos niveles de introspección, de protección, si se quiere. Recuerden que en un programa de Planeta Yo Soy nos recordaban que la labor, incluso cuando hay que poner límites, cuando realmente hay una situación o cuando hay dos partes, ¿no? Dos personas o dos grupos que piensan y sostienen realidades y verdades distintas, pues claro, lo que suele suceder es que a veces lo que cada grupo, cada persona defiende es absolutamente contrario a lo que piensa o defiende el otro. Sin embargo, cuando esa discusión se lleva desde el emocional, que es lo que suele ocurrir cuando no hay conciencia, nos enganchamos desde nuestro plexo, a través de la rabia, a través de la crítica, lo que veíamos en aquella oportunidad es que los discursos, digamos, en el plano de la 3D, eran contrarios, sin embargo, a nivel energético estaban hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque los unía la misma energía. Entonces, un modo también de empezar a preservar nuestra energía es hacerlo desde ese desapego, es decir, ok, bueno, pues si hay tal situación, o por ejemplo, yo no miro televisión hace mucho tiempo, eso no quiere decir que no esté informada, pero bueno, muchas veces solemos poner determinadas, no sé, a veces el noticiero y está sonando permanentemente y eso es vibración que va entrando a nuestros campos. Entonces, seleccionar cómo elijo informarme, a través de qué medios, en qué momento decido hacerlo, ¿no? Empezar a preservar el campo para que no esté, como decíamos, bombardeado constantemente con exigencias que nos sacan del centro y estamos todos al final corriendo, ¿no? Como los ratoncitos dentro de la rueda, y evidentemente ese desplazamiento energético y de la conciencia nos lleva pues a vivir el momento, pero no el momento presente, como proponen también todas las escuelas espirituales, estar en el presente para estar atentos a lo que ocurre e ir haciendo la labor energética necesaria. En este momento estamos desplazados hacia el futuro, ¿no? Es como si este desplazamiento nos llevara a puestos y la realidad pues es algo que cada vez la vivimos desde mayor ansiedad, mayores niveles de ansiedad. Evidentemente esto es el movimiento absolutamente contrario al movimiento
que requiere una reconexión y la meditación. Entonces, estaría bueno empezar a vernos, ¿no? Desde ese observador, como decíamos, ¿qué consumimos diariamente? Porque consumimos objetos, pero también consumimos mucho ruido, también consumimos incluso producciones propias. A veces consumimos el propio ruido mental y el propio circuito emocional. Entonces, desde ese observador desapegado y sereno, vamos a lograr seguramente ser más selectivos a la hora del consumo, ¿no? El consumo físico y el consumo energético. Y del mismo modo que cuando empezamos un camino un poquito más sereno, nos damos cuenta que hay muchos objetos que nos quieren hacer comprar y que no son necesarios, pues del mismo modo también empezamos a comprender que hay muchas energías que no son necesarias y con un buen ajuste energético podemos rechazarlas, dejarlas fuera de nuestro campo. ¿Para qué? Para preservar ese orden, como siempre decimos en los aviones, cuando dicen si se despresuriza la cabina, ponte tú primero la mascarilla para poder luego asistir a los demás. Si nosotros estamos en ese espacio energético cristalino, lo más consciente posible, aunque por supuesto que el movimiento de la 3D a veces nos va a bajar la vibración, claramente, no por estar en un proceso de reconexión vamos a estar flotando por la ciudad en posición de loto con la túnica de la cortina de lino agujereada, sino que más bien vamos a estar atentos haciendo esos ajustes, como siempre decimos, cuando estamos en disposición energética, nos convertimos en el perfecto ingeniero, en el perfecto electricista, incluso en el perfecto orfebre del propio sistema energético. De este modo vamos a ir haciendo todos los ajustes necesarios para poder estar en el mundo de la forma más coherente posible, de la forma más amorosa, para que nuestro aporte, ya sea a través de nuestras prácticas visibles, nuestras acciones o simplemente desde nuestra energía, sea luminoso y básicamente respete el orden del colectivo. Que así sea. Solo digo algo antes de irme. El otro día hablé de mi película Adiós querido Pep, que la iba a estrenar en YouTube. Todavía no la estrené, pero súmense al canal de YouTube, Karina Sarfino, y Adiós querido Pep, una película de conciencia. Dentro de poquito, espero que esta semana, se estrenará de forma gratuita para que todo el mundo que no la haya visto o que la haya visto y la quiera volver a ver pueda hacerlo. Gracias, gracias, gracias. Que tengan todos, todas una hermosa semana y nos sentimos el próximo lunes aquí en Mantra FM. Gracias, gracias, gracias.